Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La escena que consideramos hoy en el Evangelio de la Misa necesita, para ser entendida, recordar que Jesús, hoy estamos a martes, pues el sábado pasado, multiplicó los panes y los peces, haciendo ese gran milagro con el que dio de comer a tanta gente. E inmediatamente después de esa multiplicación de los panes y de los peces, tiene una pequeña discusión con los fariseos que le piden que haga un signo del cielo. Y Jesús les dice que no les va a dar ningún signo del cielo. Y después de eso se embarcan. Y es en ese viaje en barco donde empieza hoy nuestro Evangelio, con además un diálogo que nos da mucha esperanza y que la verdad es que es muy enternecedor, porque vemos que los apóstoles pues no entienden a Jesús, porque el Señor está ahí en la barca como pensando, digo yo, en el milagro y en la cerrazón de los fariseos, y Jesús, pues como hablando para sí mismo en voz alta, les decía a sus apóstoles: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes, de que solo tenían un pan y se les había olvidado el resto del pan. Y los apóstoles no entienden. Pero dejando a un lado la incomprensión de los apóstoles, en este rato de oración contigo, Jesús, nos queremos fijar en la levadura de los fariseos. ¿A qué te refieres, Jesús, con la levadura de los fariseos? Pues pienso que una buena descripción nos la da un bestseller en Estados Unidos que ha vendido millones de copias, que se llama El caballero de la armadura oxidada, que es un libro escrito por Robert Fisher, que cuenta, es un relato de fantasía, que el protagonista es un caballero medieval que cuando no estaba luchando en una batalla matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Y la cuestión es que el caballero en cuestión se va enamorando hasta tal punto de su armadura que se la empieza a poner para cenar y a menudo para dormir. Y después ya de un tiempo ya no se toma la molestia de quitársela para nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cada vez su mujer está más harta, por ejemplo, porque no puede ver el rostro de su marido. Y porque duerme mal, porque claro, su marido duerme con la armadura y dormir, yo no sé cómo será dormir con una persona que tiene una armadura al lado, pero debe ser bastante incómodo. Y la cuestión es que la situación llega a ser tan insostenible que el caballero se da cuenta que se tiene que quitar la armadura. Pero la cuestión es que no puede, porque después de tanto tiempo encerrado en ella, no puede. Y marcha entonces en busca del mago Merlín, que le muestra un sendero estrecho y empinado como la única solución para liberarse de aquel curioso encierro. Y el caballero decide tomar este sendero de inmediato, porque se da cuenta que como no se lance cuanto antes, pues no lo va a hacer. Y en fin, el relato pues cuenta que tiene que superar diversas pruebas, pero por ejemplo, nos paramos solo en esta, en una de esas pruebas se da cuenta de que apenas se había ganado el afecto de su hijo, y eso le hace llorar amargamente. ¿Y cuál no será la sorpresa del caballero andante cuando a la mañana siguiente se da cuenta que la armadura se ha oxidado como consecuencia de las lágrimas, y parte de ella se ha desencajado y caído? Su llanto había comenzado a liberarle. Y pienso que es una buena descripción de la levadura de los fariseos este ejemplo del caballero de la armadura, porque es verdad que tú y yo, en principio, somos cristianos y como cristianos, pues es lógico que queremos también, pues pacíficamente, por supuesto, queremos conquistar el mundo para nuestro Dios y hacer felices a todas las personas. Pero también nos damos cuenta que tenemos que armarnos, pues, como dice San Pablo, con las armas de la fe. Pero a veces nos puede ocurrir como a estos fariseos, que ellos también se consideraban adoradores del único Dios, que querían a Dios, y sin embargo habían hecho de sus prácticas
de la práctica de la ley judaica algo insoportable. Y sin embargo ellos vivían como con su armadura puesta. Y la relación con Jesús, la relación con el pueblo, siempre estaba con la armadura puesta. Acuérdate de esa parábola tan buena, Jesús, en la que nos hablas del fariseo y el publicano que van al templo a rezar. En esa parábola, el fariseo se acerca a ti de pie a rezar, pero con la armadura puesta, porque empieza a rezarte Jesús y dice, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, injusto, adúltero, envidioso, avaro, ni siquiera como ese publicano que está ahí detrás, sino que pago el diezmo, hago todas las abluciones y demás. Y claro, Jesús nos dice que ese fariseo no baja justificado. ¿Por qué? Porque no se ha quitado su armadura. Sigue teniendo la levadura de los fariseos. Y sin embargo tú y yo queremos, mediante la humildad del publicano de la parábola, quitarnos, mediante las lágrimas, nuestra armadura, cuando nos la tenemos que quitar, mediante la compunción, mediante la caridad, mediante la comprensión. Y entonces, pues sabremos prescindir de nuestra armadura cuando hay que prescindir de ella. Y no haremos de nuestros hábitos, de nuestra vivencia en la vida cristiana, algo insoportable, algo que nos separa de los demás. Algo que también, en el fondo, y eso es lo segundo de lo que queríamos hablar en este rato de oración, que nos separa también de la voz de Dios y nos lleva a no comprender las señales que nos estás dando, Jesús. Porque, continuando este diálogo que tienes con tus apóstoles en la barca, Jesús, tú les dices, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Y ellos contestaron 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron 7. Y él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? Y es verdad que te pedimos, Jesús, ayuda para comprender tus señales, porque también es verdad que cuando tenemos nuestra armadura puesta, también esperamos ver las señales según nuestra armadura. Y nos damos cuenta que tú continuamente nos estás dando señales, nos estás hablando continuamente, pero tenemos que reconocer que tenemos el corazón embotado, que tenemos ojos y no vemos. Me viene a la cabeza este pequeño cuentecillo, es muy sencillo, pero bueno, nos puede ayudar para darnos cuenta de que Dios realmente nos está continuamente hablando, también a través de la creación y de la vida cotidiana. La historia dice así. Una vez, un hombre susurró, Dios, dime algo. Y un árbol cantó. Pero el hombre no escuchaba. Luego, el hombre habló más alto pidiendo, Dios, háblame. Y el viento silbó a su alrededor. Pero el hombre no oía. El hombre miró a su alrededor y gritó, Dios, déjame que te vea. Y una estrella se encendió con fuerza en el cielo. Pero el hombre no veía. Entonces el hombre gritó, Dios, muéstrame un milagro. Y en ese momento un niño nació. Pero el hombre no lo supo. Luego el hombre, ya desesperado, pidió a voces, tócame, Dios, hazme saber que estás aquí. Dicho esto, Dios bajó y le tocó. Pero el hombre, sin darse cuenta, espantó la mariposa que volaba a su alrededor y continuó caminando. Pues es una historia sencilla, Jesús, pero queremos pedirte en este rato de oración que nos demos cuenta de que tú continuamente nos estás enviando señales en nuestra vida diaria y sobre todo nos envías a mucha gente que nos habla en tu nombre, nos pones en unas situaciones en las que si tuviéramos un poquito más visión sobrenatural y tuviéramos menos armadura puesta, con facilidad entenderíamos que nos estás hablando, que nos hablas a través de los demás, de las situaciones concretas, de las situaciones que no entiendo, de las situaciones dolorosas. Y no te pediríamos señales, porque es verdad que claro, es muy humano pedir señales, pero no nos harían falta porque realmente
Ya el despertarnos por la mañana, el disfrutar del don de la vida, de la creación, y el darnos cuenta de que hay gente que nos quiere, eso ya es una gran señal, a la que no debemos acostumbrarnos jamás. Para acabar este rato de oración, Jesús, te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta si en nuestra vida se nos ha metido la levadura de los fariseos, si estamos todo el día con nuestra armadura puesta, para que nos demos cuenta y nos la quitemos cuando haga falta, sobre todo cuando nos impida escuchar las señales por las que nos hablas continuamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.